Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en este caluroso día de enero. Queda poquito ya para que se vaya enero. Estamos a 24, se nos ha pasado así el tiempo y se aproximan mis vacaciones. ¿Ah? ¿Cómo vamos a estar ahí? Bacán. Ya, entonces, el día de hoy, como día miércoles, eh, vamos a empezar a ver técnicas de conducción. Hoy y mañana, miércoles y jueves, técnicas de conducción para los que están conectados, se van a conectar en vivo, y para los que van a estar viendo esta grabación hoy en la noche o mañana o cuando puedan, ¿ya? Entonces, en esta unidad aprenderemos, dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias para la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Eso es lo que ve este temario. ¿Ya? Este temario es largo, largo, largo y tiene muchos temas muy interesantes. No en todas las clases vemos todos los temas, por lo tanto es muy importante que puedan revisar ustedes el temario completo y ver qué es lo que más les sirve, qué partes no sabían, qué partes son nuevas para ustedes, etcétera. ¿Ya? Nosotros vamos revisando los temas normalmente más, como más importantes, entre comillas, porque todo es importante, pero los temas más recurrentes en las preguntas más que nada. ¿Ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, ¿cierto? La semana pasada estuvimos hablando de adelantamiento. Hoy día vamos a empezar hablando de otro tema, ¿ya? Vamos a hablar, hace tiempo que no hablamos de los frenos. Vamos a empezar hablando de los frenos, que es algo bien, bien importante, ¿ya? Técnicas de frenado, ahí vamos a empezar. Técnicas de frenado. Entonces dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Siempre recuerden, ¿cierto? Que los frenos en la moto se utilizan los dos, ¿ya? Una forma fácil de explicarlo es que, si bien es cierto, el freno delantero frena mucho más que el trasero, los dos frenan, los dos sirven, los dos, ¿cierto? Aportan su granito de arena. La gente dice que el freno trasero no frena nada, ¿ya? Frena menos y frena mucho menos en algunos casos, pero de que frena, frena, ¿ya? Me voy a demorar más tiempo, voy a recorrer más metros antes de que se detenga completamente, pero si yo frenara solo con la rueda trasera, la moto igual se va a detener, ¿ya? Entonces, de que frena, frena. De que frena menos, claro que frena menos, ¿ya? ¿Y por qué el de adelante frena más? Porque cuando nosotros aplicamos frenada, ¿cierto? De forma inmediata tenemos que aplicar, ¿cierto? O sea, mejor dicho, cuando aplicamos nuestra frenada, de forma inmediata nuestro peso y el peso de la moto, toda la masa que llevamos en movimiento, ¿cierto? Se transfiere al eje delantero, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando algo va en movimiento, lo que quiere hacer es seguir en movimiento. Cuando algo está detenido, lo que quiere hacer es seguir detenido. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Pero qué es este famoso bloqueo de las ruedas? El bloqueo de las ruedas no es nada más ni nada menos que una chantada. Dicha en buen chileno, es una chantada. Significa que la rueda deja de girar
pero la moto sigue moviéndose, ¿ya? Como la moto se sigue moviendo, pero la rueda no gira, la moto queda sin dirección. Y lo que sea, ¿cierto? Que esté en esta situación, que esté avanzando, pero que las ruedas no estén girando, sea un auto, un camión, una moto, va a quedar sin dirección. Se va a seguir desplazando en el sentido, ¿cierto? Que tenía antes de bloquearse, ¿ya? Importante entender esta parte, queridos amigos, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Porque obviamente tener dirección es muy importante para poder evitar, ¿cierto? Un siniestro, ¿cierto? Algún problema derivado, ¿cierto? De el bloqueo de la rueda delantera. Entonces, ya sabemos lo que es un bloqueo. Un bloqueo es una chantada. Así en términos súper común y corriente, un bloqueo, amigos, es una chantada. ¿Ya? Después dice, el freno principal en la motocicleta es el delantero. ¿Ya? El freno principal en la moto es el delantero. De hecho, si nosotros nos ponemos a observar las motos, los frenos delanteros siempre o son más grandes, ¿cierto? O son de mejor tecnología que los frenos traseros, ¿ya? Por eso encontramos muchas veces en motos que en su eje delantero tenemos dos frenos, ¿ya? En su eje delantero tenemos dos frenos y en el eje trasero tenemos un solo freno. Me refiero, por ejemplo, cuando tenemos discos, en el eje delantero tenemos doble disco, uno por cada lado de la rueda, y en el trasero tenemos un solo disco, ¿ya? Por un solo lado, normalmente contrario a donde va la cadena, ¿ya? Entonces, ¿cierto? ¿Por qué se da eso? Porque la que lleva más pega siempre es la rueda delantera cuando estamos hablando de frenada, ¿ya? Después me dice que el freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Ya el freno trasero igual frena. Frena menos, obvio, pero frena igual. Igual aporta, ¿cierto? Con la frenada. Después dice, es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Es ideal en toda situación usar los dos frenos al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno aporta su parte para que esa frenada sea lo mejor posible, lo más eficientemente posible, lo más segura, lo más controlada posible. ¿Ya? Entonces dice que es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore con la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o la transferencia de masas que les explicaba hace unos instantes atrás. Ya, hoy realmente está haciendo mucho calor. Estoy en un lugar donde no tengo aire acondicionado y de verdad que se siente, estoy a la sombra y todo, pero de verdad que se siente muy caluroso. Dinámica de una frenada, freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, ¿ya? Entonces, freno delantero, en la moto pasa lo mismo que pasaba cuando éramos chicos en bicicleta, o si todavía andamos en bici, puede que todavía nos pase. En mi bicicleta no me pasa porque no frena tan fuerte como frenaba la bicicleta que tenía cuando era chico. Ya tengo una bicicleta con un freno de disco y todo,
pero no, parece que no están tan buenos, entonces como que frena, pero no frena como tan de golpe, ¿ya? Como era en la bicicleta, cuando los frenos apretaban directamente el aro de la rueda, como que ahí hacían más fuerza, que siento yo, no sé. Bueno, es un dato que a nadie le importa. Ya, entonces dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la moto podría, ¿cierto?, eventualmente levantarse la rueda trasera, aunque no es tan fácil que eso pase, pero podría pasar. Además de que se podría levantar la rueda trasera, ¿ya? Lo más común que pase es que antes incluso de que se levante la rueda trasera, lo que va a pasar es que la rueda delantera se va a arrastrar, ¿ya? Como la rueda trasera, o sea, delantera, perdón, se va a arrastrar y no va a tener dirección porque va bloqueada, vamos a tener el problema de que en vez de que la rueda vaya así, va a hacer esto. Se va a mover en esta dirección o en esta dirección. Y como se va a mover en esa dirección, probablemente nos vamos a caer, ¿cierto?, de la moto. Ya, ese es un accidente súper común, sobre todo en motociclistas más novatos, ¿ya? Entonces dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda, ¿ya? Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Apenas note que la rueda delantera se bloquea, si es que alcanzas a notarlo, suelta el freno y vuelve a frenar, ¿ya? Con que liberes el freno y vuelvas a frenar, ya va a alcanzar para que la rueda empiece a girar nuevamente, ¿cierto? Y si vuelves a frenar y vuelve a bloquear, vuelves a soltar, ¿ya? Que es más o menos lo que hace el freno a veces. Suelta, frena, suelta, frena, suelta, frena, ¿ya? Increíblemente valioso e útil, ¿ya? Entonces, dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión. Así se debe utilizar el freno delantero. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión. Inicial debe ejercer sobre el freno procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Después me dice que apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, que es lo mismo que estábamos hablando recién, ¿ya? Importante. Y aquí viene el cuadro justamente de importante, ¿ya? Es muy bueno grabarse bien en la cabeza, ¿cierto? Estos numeritos, estos datos que aparecen en los cuadros celestes. Dice importante para una frenada correcta como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Entonces, importante para una frenada correcta, ¿cierto? Como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. ¿Ya? Eso es como decir la importancia, ¿cierto?, del freno delantero y el freno trasero, o cuánto más o menos frenan uno más que el otro. ¿Ya? Después me habla del freno trasero. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. ¿Ya? Ahora cambiamos. Recuerden que estábamos recién hablando del freno delantero. Ahora nos cambiamos y estamos hablando del freno trasero. Dice que generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. Súper importante. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? ¿Ya? ¿Cómo utilizo al freno trasero? ¿Ya?
Recuerden que ahí, antes de seguir, ¿cierto? Ahí me dice que si utilizara yo solo el freno trasero, no voy a ser tan efectivo, ¿ya? Va a ser eficaz porque me va a frenar, pero no va a ser eficiente porque se va a demorar mucho, mucho tiempo y muchos metros. Y la frenada entre menos metros ocupe para llegar desde una velocidad hasta velocidad cero es mejor, ¿ya? Es mejor. Recuerden que lo que hacen los frenos, ya como dato, es convertir energía cinética, es decir, energía de movimiento, ya, es convertir esta inercia que lleva la moto en calor, ¿ya? Por lo tanto, si los frenos son más chiquititos, pueden producir menos calor que si los frenos son más grandes. Si los frenos son más grandes, les cuesta menos frenar al vehículo que si los frenos son más chicos. Entonces, cuando ustedes vean una moto, fíjense también en el porte de los frenos y ahí tienen un punto de comparación, ¿cierto? Para, para darle al, si tienen dos motos así que las ven muy iguales, ya pueden, por ejemplo, comparar de qué porte son los frenos delanteros. Ah, tiene los frenos grandes, tiene los frenos chicos, los dos frenos son iguales, o uno está mejor que el otro, etcétera. Ya yo, por ejemplo, siempre trato de, o sea, no es que trate porque no me dan muchas veces los presupuestos como para elegir lo que yo 100% quiero, ya, pero dentro de las cosas que trato de fijarme, que trato de que ojalá fueran así, es que, es que los frenos que trae la moto, ojalá sean de algún fabricante reconocido, ¿ya? Como por ejemplo Nissin, como por ejemplo Brembo, por ejemplo, hay una marca que se llama Vibре, que es una marca de Brembo también, según lo que yo sé por lo menos, ¿ya? Hay otra marca que se llama Tokiko, ¿ya? Que para mí, por lo menos, el que venga el freno de la moto con la firma, ¿cierto? Con la marca en grande, es como que un buen producto, ¿ya? No, no quiere decir que esto sea una ciencia exacta, ¿ya? Pero trato yo de fijarme en eso, también me fijo en las marcas de las llantas, por ejemplo. La marca de moto, por ejemplo, Kawasaki o por ejemplo Yamaha, no fabrican llantas, por ejemplo, o no fabrican todas sus llantas. Y hay empresas especializadas que se dedican a fabricar llantas, ¿ya? Por ejemplo, hay una empresa que se llama DIT, ¿ya? Que fabrica llantas. Entonces yo me fijo, ah, ¿de qué marca son las llantas? O no tienen marca, o de qué marca son las suspensiones, porque también pueden venir los distintos componentes firmados por distintas empresas que son especialistas en la fabricación de esos distintos componentes. ¿Me entiendes? Entonces, súper importante. Después dice importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Es muy importante. ¿Ya? Denme un segundito, por favor, queridos amigos. Ya, perfecto. Eh, Estoy en mi casa ahora, entonces. Me llevan unas cositas, mira, les voy a mostrar. Entonces me estaban preguntando algo sobre esto.
Estas cositas son para desmontar neumáticos, para no rayar las llantas. Entonces, yo siempre rabeo cuando estoy sacando las llantas porque saco el neumático y siempre le hago alguna rayita. Bueno, estos son protectores que compré en Chinita, ¿cierto? Y vamos a ver cómo funcionan, pues vamos a ver qué tan firmes son y qué tanto protegen la llanta para poder desmontarlo. Ya hay ¿cómo se llama? Un accesorio nuevo, una herramienta nueva. Ya, chiquillos, disculpen por haberlo hecho esperar un poquitito. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, acerca de nuestros frenos, de los frenos más grandes, de los frenos más pequeños, ¿cierto? Y acá tenemos cómo se inicia o cómo se utiliza, ¿cierto?, este freno trasero, ¿ya? Dice que se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empieza a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión, ¿ya? Importante, dice. Esto es para los frenos delanteros y traseros. Dice siempre, pero sobre todo para el delantero, ojo, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal de freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiere. Cuando yo quiero frenar, necesito sí o sí, ¿cierto?, ser lo más rápido posible. Y una forma de mejorar la rapidez de forma instantánea es que en vez de que yo vaya con el mango de la moto, ¿cierto?, tomándolo así, vaya solamente tomándolo así. Y estos dedos que están adelante los pueda dejar siempre sobre la palanca de freno delantero. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando venga una emergencia voy a estar listo para frenar. ¡Tac! Al tiro. ¿Ya? Si no freno al tiro, ¿cierto? Si no freno al tiro, eh, voy a estar recorriendo algunos metros, ¿cierto? Y esos metros pueden hacer la diferencia entre que yo choque o no choque, entre que me accidente y que no me accidente. Entonces, fíjate, si yo voy así y quiero frenar, cuando saco los dedos, los levanto y los llevo hacia la palanca, son muchos milisegundos, ¿cierto?, que están pasando mientras yo logro efectivamente frenar. En cambio, si yo voy aquí con los pies, o sea, con los pies, con los dedos, ¿cierto?, encima de la palanca, yo voy a estar, quise frenar, ¡pum!, frené al tiro. No tengo ese tiempo de respuesta, ¿cierto? O elimino ese tiempo de respuesta que necesito para llevar los dedos desde el manillar hacia la palanca. Queridos amigos, para variar, se me olvidó enchufar mi computador. Así que voy a enchufarlo, denme un segundito y vuelvo al tiro con ustedes. Disculpen, disculpen, disculpen.
Ahora sí, discúlpenme, queridos amigos. Vamos a, ya, vamos a seguir, ya. Entonces, importante. El pie también se puede llevar sobre la palanca de pedal trasero, pero el pie igual a veces es un poquito más incómodo hacerlo, ¿ya? Pero los dedos es súper fácil hacerlo y como ustedes se han ido enterando aquí, el freno delantero es el más importante, es el que más fuerza hace, ¿ya? Idealmente el pie sobre el pedal del freno trasero siempre, sin frenar obviamente, y los dedos sobre la palanca de freno delantero sin frenar obviamente, ¿ya? Entonces, mucho ojo, ojito ahí. Ya, entonces tenemos, ¿cierto? Ahora algo súper importante, que es el famoso, famosísimo y nunca bien ponderado, no, siempre bien ponderado, freno de motor, ¿ya? ¿Y qué será nuestro famoso freno de motor? Muy poca gente entiende, no, no sé si poca gente, pero hay alta gente que desconoce, ¿cierto? eh, lo que realmente es el freno de motor. Y a veces lo nombran y todo, pero en realidad no saben bien lo que es. Existen frenos de motor o sistemas de frenos de motor que son un sistema que tienen partes físicas que tienen como repuestos que uno puede comprar para el freno de motor, ¿me entienden? Como un mecanismo, existe, ¿ya? Pero sobre todo los motores más grandes, los motores ¿cómo se llama? De camión, por ejemplo, yo lo he visto en los motores de buses, de micro, etc. Pero cuando yo hablo de freno de motor y estoy hablando de el efecto puro, ¿cierto? Del freno de motor, estoy hablando de algo que se da en todos los motores, ¿ya? Todos los motores de combustión, al menos de combustión interna, necesitan, ¿cierto?, de la explosión para poder moverse, seguir su ciclo y seguirse moviendo, ¿ya? El combustible, de que se queme, etc. El tema es que cuando este motor, ¿cierto?, deja de quemar combustible y sigue conectado a las ruedas, este motor se sigue moviendo, ¿ya? Si se sigue moviendo y no estoy quemando combustible, voy a empezar a hacer un efecto de freno de motor. ¿Por qué? Porque el motor para moverse necesita quemar combustible o necesita, mejor dicho, adquirir energía de algún lado, ¿ya? El motor necesita adquirir energía de algún lado. Si este motor no tiene, ¿cierto?, la energía necesaria desde la combustión, lo que va a hacer para seguirse moviendo es robarle energía a la rueda trasera, ¿ya? Por lo tanto, la rueda y la moto se siguen moviendo por efecto del vuelo, por decirlo así, la moto quedó con vuelo, o la moto quedó con inercia, ¿cierto?, acumulada y se sigue moviendo aunque el motor no esté generando explosiones. Pero como el motor sigue conectado a la rueda trasera, la rueda obliga al motor a moverse. Y como el motor necesita energía para moverse, esa energía la roba o se la quita a la rueda. Y si se la quita a la rueda, entonces lo que pasa, ¿cierto? Es que la rueda termina andando más lento. Eso es el famoso efecto freno de motor. Y ahora debemos saber también que con el freno de motor, ¿cierto? Eh, logramos disminuir la velocidad de la moto sin usar nuestros frenos principales o nuestros frenos de servicio, que son el freno delantero y el freno trasero, ¿ya? ¿Y qué gano con eso? Gano que yo les estoy explicando, ¿cierto? Que cuando yo freno una moto, lo que estoy haciendo es transformar mi energía de movimiento, mi energía cinética, ¿cierto? En calor. Pero si yo freno mucho rato y produzco calor y produzco calor y produzco calor, va a haber un momento en el que los frenos va a haber tanto calor que pueden fallar o pueden dejar de frenar.
Por lo tanto, debo frenar, pero cuidar de que los frenos no fatigarlos, es decir, de que mis frenadas no sean tan largas. ¿Qué pasa si yo me voy yendo a Valparaíso, cierto? Se han fijado que cuando uno va a Valparaíso hay unas curvas, o sea, uno como que sube un cerro y después baja, 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 baja. Ya. ¿Qué pasa si ahí yo necesito controlar mi velocidad? Y voy controlándola con los frenos. Ya voy frenando, llevo el freno apuntalado ahí, voy a producir demasiada temperatura. Y es posible que me pase de la temperatura que los frenos admiten. Entonces, cuando pasa eso, cuando yo quiero tratar de cuidar los frenos, se fue la cámara. Cuando yo quiero tratar de cuidar los frenos, voy a eh, usar, ¿cierto?, el efecto de freno de motor para hacer que la moto vaya, ¿cierto?, con una velocidad más controlada, por ejemplo, cuando voy en una baja, ¿ya? Ahora, cuando yo voy en la moto, voy acelerando y de repente dejo de acelerar, la moto va a hacer ¿cierto? Ese que viene después del ruido de cuando voy acelerando de forma normal es un ruido, ¿cierto? Que va a aparecer eh, en el freno de motor o producto de la aplicación del freno de motor. Si yo quiero que el freno de motor sea más intenso, lo que debo hacer es, si es que voy en quinta, debo bajar una marcha más y cuando bajo una marcha más, ¿cierto? Paso a cuarta y en cuarta, ¿ya? Y en cuarta se va a intensificar, digamos, este efecto. Imagínense que voy acelerando. Dejo de acelerar, se aplica freno de motor de forma inmediata. Y si yo bajo el cambio ahí de quinta a cuarta, voy a sentir y de cuarta a tercera, de nuevo. ¿Por qué? Porque con las marchas yo estoy haciendo, al ir bajando las marchas, estoy haciendo que el motor tenga que girar más rápido, ¿cierto? Internamente. Ya el motor se sigue lubricando porque las bombas de aceite normalmente son mecánicas y mientras el cigüeñal gire, la bomba va a estar, obviamente que una bomba en buen estado va a estar chupando aceite y tirándola, ¿cierto? Al resto del sistema de la moto. ¿Ya? Entonces, muy importante el tema del freno de motor. Pero recuerden que el freno de motor no se puede cambiar, por ejemplo. Ya no es un repuesto que yo pueda sacar y poner. Ya a no ser que haya alguna moto por ahí que tenga un sistema de freno de motor aparte. Ya, pero en todos los motores se da un freno de motor natural, que es el que yo les estoy hablando ahora, y se da justamente por dejar de meterle combustible y porque el propio motor necesita, ¿cierto? Para funcionar sin combustible o para girar, mejor dicho, sin combustible, necesita consumir energía y en el caso de las motos, la energía la va a sacar de la rueda trasera. ¿Ya? Súper importante el tema de freno de motor. ¿Y por qué es necesario utilizarlo si es que podemos? Porque nos va a permitir, ¿cierto?, controlar la velocidad con el freno de motor, por ejemplo, y bajar, ¿cierto? Y dejar, mejor dicho, los frenos principales en el mejor estado posible, ¿ya? Dame un segundito, por favor.
Ahí sí. Ya. Entonces sigo. Frenada en curvas. Dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Eso es súper importante, chiquillos. Cuando voy a tomar una curva, las curvas son muy peligrosas porque aparte de todo el peligro que lleva andar en moto, cuando yo voy en una curva, los neumáticos y mi cuerpo, ¿cierto?, tienen que lidiar con la fuerza centrífuga, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la moto lo que quiere es ir derecho. ¿Ya? La moto se siente cómoda y es feliz yendo derecho. Pero ¿qué quiero hacer yo? Hacer que doble, ¿ya? Y cuando yo la hago doblar, ¿cierto? La moto podría tener, ¿cierto?, algún tipo de problema en la curva, sobre todo, o las posibilidades aumentan si es que yo voy más rápido, ¿ya? Lo ideal para tomar una curva es frenar antes de la curva y una vez que tomamos la curva ir dando un poquito, ¿cierto?, de energía, un poquito de gasolina, ¿cierto?, un poquito de gas, dicen los españoles, para poder hacer que la curva se meta mejor, o sea, que la moto se meta mejor en la curva. ¿Por qué? Porque en esta ocasión la rueda trasera va a ir empujando a la moto, ¿cierto? Y no luchando también con la frenada. Si yo voy dando una curva y voy frenando, la moto va a ir luchando con avanzar, con doblar y además con frenar, ¿ya? Es decir, voy a tener mucha fuerza ahí que se van a estar revolviendo. Entonces, mucho ojito con eso, queridos amigos, ¿ya? Entonces, veamos acá. Dice curva, se recomienda aproximarse, ¿cierto?, a menor velocidad. Después me habla de una frenada gradual. Dice, de ser necesaria la frenada, ojalá que no sea necesaria, porque lo ideal es que frenemos antes de la curva, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, queridos amigos. Si tú tienes que frenar en una curva, lo más probable es que termines en el suelo, ¿ya? Entonces, es importante que ojalá en las curvas no frenes, que frenes antes. Y es importante que entres a una velocidad moderada. ¿Por qué? A una velocidad que tú sepas que puedes controlar la moto. ¿Por qué? Porque si tienes que frenar, lo más probable es que vas a estar asustado, vas a estar medio desesperado y no vas a poder graduar bien tu freno. ¿Se puede llegar a frenar en la curva sin caerte? Sí, claro que sí. Pero lo más probable es que tenga un accidente si es que tienes que frenar en una curva, sobre todo si una curva cerrada, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y luego me habla de los ABS, los famosos ABS. A veces frenan, a veces no, dicen por ahí, ¿ya? Y si bien es cierto, se dice que el ABS en las motos no es tan efectivo, ¿ya? No voy a decir que sí o que no, porque hay muchas opiniones ahí divididas, yo no soy el dueño de la verdad y nada, solamente aquí les voy a plantear mi punto de vista, ¿ya? Ustedes pueden tener una opinión distinta también, obviamente, ¿ya? Dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, que es el ABS, ¿cierto? Anti-Blocked Brake System, la unidad de control del ABS, que es un computador, supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Sensores que están diciéndole a este computador en todo momento a qué velocidad están girando tanto la rueda delantera como la rueda trasera de forma individual. Dice, si una rueda amenaza con bloquearse durante el frenado difícil o en carreteras resbaladizas, van a pasar varias cosas con respecto a la ABS. Primero, con respecto a la presión de frenado.
Dice que el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva. Es decir, si se va a bloquear la rueda delantera, le quita un poquito de presión para que se libere la rueda y en vez de bloquearse, sigue girando. Después me dice, cierto, que acerca de la frenada sin bloqueo, me dice que el ABS garantiza una óptima frenada sin bloqueo de ruedas, ¿ya? Y con respecto a la estabilidad, me dice que la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. En clases anteriores he hablado acerca de la estabilidad, que para un vehículo se define como la habilidad que puede tener el mismo de mantener la trayectoria tanto en curvas como en rectas, o tanto en rectas como en curvas. Por lo tanto, cuando yo hablo de estabilidad, estoy hablando de un vehículo que gira, ¿cierto?, hacia un lado, que gira hacia el otro lado y que no pierde la trayectoria deseada por el conductor. Si yo bloqueo la rueda delantera o la rueda trasera, es probable, ¿cierto?, que pierda mi estabilidad, sobre todo en una curva, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un sistema de ABS, también mejora la estabilidad de la moto. ¿Por qué? Porque no me va a permitir bloquear las ruedas y con esto, ¿cierto? Voy a tener siempre la forma de conducir la moto. Voy a poder frenar con todo lo que tengo, ¿cierto? Y voy a poder, ¿cierto? A la vez guiar la moto hacia donde yo necesito guiarla. Es muy importante, queridos amigos, ¿ya? Beneficios para el conductor, muy importante. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. De ruedas. Y reducción en el número de siniestros graves y mortales. Reducción en el número de siniestros graves y mortales. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los siniestros, ¿cierto? Nadie los quiere. Y si yo tengo un sistema que me dice que disminuye las probabilidades de tener un accidente, por lo menos yo lo quiero, ¿ya? Ahora, aquí hay un experimento, ¿cierto? Que habla de qué pasa cuando tengo ABS en una moto, cuando no tengo ABS. Después los pilotos se cambian de moto, vienen cachados este experimento. ¿Ya? Y ahí ustedes se pueden dar una idea de si quieren una moto con ABS o no, ¿ya? En este momento mi moto no tiene ABS, pero si yo lo hubiera podido elegir con ABS, la habría elegido con ABS, ¿ya? Desde mi punto de vista, para andar en la ciudad y todo eso, condiciones normales de conducción, el ABS puede servir mucho. En algunas ocasiones, el ABS puede hacer que los frenos funcionen, entre comillas, peor, ¿ya? Pero es en muy pocas ocasiones versus las veces que te va a funcionar el frenado mucho mejor, ¿ya? Pero ahí eso hay una pugna ahí, un tema que ustedes tienen que averiguar un poquito y hacerse una idea, ¿ya? Yo les comento que ese es el sistema ABS. Dice que la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar, esa es la parte negativa, ¿ya? Respecto a una distancia sin ABS. Podría aumentar, no es que aumente siempre, ¿ya? Entonces, queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo. Recuerden que esto es practicatest.cl y nos estamos viendo muy pronto. Espero que mañana, ¿ya? Nos vemos. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos estamos viendo pronto. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl, el mejor lugar que van a tener para ustedes prepararse para su examen clase C. Ya a lo mejor viene muy cerca la recomendación, ¿cierto? Pero si no creemos en nosotros, ¿quién lo hace? ¿Ya? Recuerden que esta clase se hace con el máximo amor del mundo y que si en algo me equivoco o algo creen ustedes que está mal, nos lo pueden decir sin ningún problema a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros lo vemos, lo averiguamos y todos somos humanos, todos nos podemos equivocar en algún momento y estamos abiertos. Yo por lo menos estoy abierto a cualquier tipo de crítica constructiva. Cuídense, que les vaya bien y nos vemos pronto. Ricardo Cornejo, practicatest.cl. No se olviden.